volcanes imponentes, nubes colosales y luz en diversas tonalidades se muestran en las pinturas de quien plasmó la geografía del Valle de México. Considerado el máximo exponente del paisajismo del siglo XIX, José María Velasco transformó el lienzo en un espejo de precisión científica y profunda poesía visual, ganándose la admiración de quienes ven sus pinturas. Fue un niño que corría entre las mallegueras, ríos y cerros de Temascalcingo, un municipio mazahua del Estado de México, donde su mirada se educó para capturar lo monumental y lo sutil de la naturaleza. A finales de 1849, su familia se traslada a la Ciudad de México, donde meses después fallece su padre, Felipe Velasco, víctima de la epidemia de cólera. Su madre, María Antonia Gómez Obregón, es acogida junto a sus hijos en la casa de su cuñado, José Guadalupe Velasco. José María comienza sus estudios en el Colegio Lancasteriano de Santa Catarina Mártir y posteriormente en la Escuela de la Divina Providencia recibe sus primeras clases de dibujo. Luego de cursar sus primeros grados de estudio, José María ingresó a la Academia de San Carlos, gracias a una beca, en donde comenzó su historia artística, siendo alumno del italiano Eugenio Landesio, quien le transmitió las técnicas clásicas y el amor por el detalle. Se mete a estudiar por las noches y 2 años más tarde, sus maestros, que le ven bastante talento, le dicen: oye, José María Velasco, ¿por qué no te inscribes de lleno a la academia? José María Velasco les hace caso. 2 años más tarde, en 1857, se inscribe de lleno a la academia. Posteriormente, 1 año y medio más tarde, le dice a sus maestros: ¿saben qué, maestros? Pues no me alcanza mi economía, me voy a tener que salir de la escuela porque voy a tener que seguir trabajando para poder alimentar a mi familia. A sus 18 años fue nombrado profesor de perspectiva de la Escuela Nacional de Bellas Artes y 4 años después obtuvo la plaza de profesor de paisaje en la misma escuela. Y ya en 1868, de manos de Benito Juárez, recibe José María Velasco el nombramiento de maestro de perspectiva de la Academia de San Carlos, lo que conocemos ahorita como Bellas Artes. A diferencia de muchos artistas de su época que se enfocaban en la mitología o la religión, Velasco dirigió su mirada hacia la Cuenca de México. Comenzó a pintar el Valle de México desde puntos estratégicos, como el Cerro de Santa Isabel, el Tepeyac y los cerros de Atzacoalco. José María Velasco se subía a los cerros a plasmar el paisaje. ¿Por qué? Por eso decían que tenía una visión aérea, porque si él lo plasmaba de frente, no le podría dar profundidad. Su visión aérea era subirse a los cerros. Él llegaba, dejaba su campamento de 2 a 6 meses, lo colocaba, dejaba a una persona que le cuidaba, se iba a trabajar, regresaba y seguía pintando. Era de 2 a 6 meses lo que tardaba en una pintura, y por eso la visión aérea, porque del cerro le podría dar profundidad a sus cuadros. Su vocación como pintor era visible, pero fue encaminado hacia la botánica y publicó la obra titulada La flora en el Valle de México, y con ello logró su ingreso en la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Esta es su faceta como hombre de arte, pero también tenemos su fase como hombre de ciencia. Este es su lado del hombre de ciencia. ¿Por qué hombre de ciencia? Pues al estar involucrado José María Velasco en Bellas Artes, pues tuvo que estudiar anatomía, porque le mandaban a hacer estudios del cuerpo humano. Hizo el estudio de la mano, del cráneo, del cuerpo humano en su totalidad. Él tuvo que estudiar botánica porque hizo varios estudios de botánica. Incluso varias obras de arte que parecieran que son obras de arte de José María Velasco no queda simplemente en el arte, son estudios. Tenemos este cuadro de la Cañada de Metlac,
Con los años fue perfeccionando una técnica que mezclaba el rigor científico con el estudio de la botánica, la zoología y las matemáticas. Dentro de sus investigaciones de zoología destaca el del ajolote, estudio que le llevó más de una década de observación e investigación científica. De color atigrado y habitante del Valle de México, la variante de ajolote, aunque fue bautizada por Velasco como Ciredon tigrina, después se le cambiaría el nombre a Avistoma velasqui en honor al pintor. Su investigación se publicó bajo el título de Una nueva especie del género Ciredon encontrada en el lago de Santa Isabel, cerca de la villa de Guadalupe, en el Valle de México. El impacto de este trabajo le dio reconocimiento internacional como naturalista, ya que cuestionó lo que tradicionalmente se afirmaba sobre este anfibio. Estudió zoología y hizo un estudio de este pequeño animalito, que es el ajolote. Este pequeño animalito hizo el estudio José María Velasco de la metamorfosis del ajolote. Esto quiere decir que después de ser un animal de agua, se convierte en un animal de tierra que se llama salamandra. Para 1875, José María Velasco también colaboró en la ilustración de textos científicos, como el ensayo ornitológico sobre troquilideos o colibríes de México. Participó en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, obteniendo una medalla de oro por su obra El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. En 1877 asume la cátedra del paisaje, sustituyendo a Salvador Murillo, que ejerció el cargo por 4 años después de que Eugenio Landesio renunciara por negarse a jurar las leyes de reforma. Ese mismo año ejecuta una nueva vista del Valle de México, que será enviada a la Exposición Universal de París de 1878. Ese mismo año, a petición de Gumersindo Mendoza, director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, realiza las pinturas de las pirámides del Sol y la Luna y el baño de Nezahualcóyotl. El 24 de julio de 1880 recibe de Porfirio Díaz el nombramiento como dibujante del Museo Nacional. Encabeza la sección de Bellas Artes de la delegación mexicana en la Exposición Universal de París de 1889, presentando 68 obras de su autoría. En este periodo es premiado con una medalla de plata y designado Caballero de la Legión de Honor por el presidente francés Sadi Carnot. El éxito de Velasco no se debió únicamente a su técnica pictórica, sino a su formación enciclopédica. Fue un destacado científico, naturalista y profesor de la Escuela Nacional de Medicina. Estudió anatomía botánica, zoología y geografía. Esta fusión entre arte y ciencia le permitió plasmar la topografía con una precisión geológica casi documental. En sus lienzos es posible identificar formaciones rocosas exactas, el ciclo de la vida del maguey y la flora endémica de la región. Diego Rivera, quien fue su alumno, lo describió como el creador de un mundo plástico nuevo. Velasco consolidó el paisaje mexicano como un poderoso símbolo de identidad nacional, en una época en la que México buscaba definirse tras décadas de intervenciones extranjeras. Sus detallados horizontes, poblados por nopales, ahuehuetes y volcanes nevados, generaban un profundo sentido de orgullo y pertenencia.
más de un siglo de su muerte en su tierra natal Temascalcingo, no solo lo recuerdan sus monumentos de bronce, sus homenajes o sus pinturas. Hoy en día, el genio de Velasco sigue siendo objeto de investigación, con muestras dedicadas a sus bocetos y estudios en el Museo Nacional de Arte. Su legado trasciende el lienzo. Es un testimonio visual del entorno mexicano de su tiempo, un registro geológico invaluable y un recordatorio de cómo el arte y la ciencia pueden coexistir para capturar la esencia de toda una nación. La pintura El Valle de México de 1877 no es solo una obra maestra de la pintura del siglo XIX, es un emblema de la identidad nacional mexicana. Curiosamente, José María Velasco no pintó un solo cuadro con este título, sino una serie completa de 8 lienzos monumentales que capturaban la cuenca desde distintos ángulos y elevaciones. La versión más famosa de 1877 encierra los siguientes secretos y detalles históricos. El águila y el nopal. En el primer plano de la obra, Velasco pintó discretamente un águila emprendiendo el vuelo desde un nopal. No es una coincidencia, es una referencia directa al mito fundacional de Tenochtitlan y un símbolo patriótico clave tras la independencia de México. La firma orgullosa. El pintor tenía un hábito muy particular. En lugar de firmar únicamente con su apellido, solía añadir la palabra México a un lado de su nombre para dejar en claro el origen y el orgullo de su tierra ante el mundo. Profundo realismo. Para su época, el cuadro causó un enorme revuelo y debate debido a su técnica naturalista extrema. La precisión de la luz, las nubes y las texturas del suelo creaban una ilusión casi fotográfica, algo totalmente inusual para la plástica de finales del siglo XIX. Su sangre, su legado y su arte laten a través de sus descendientes. José María Velasco sobrevive de manera literal y genética en las manos y en los ojos de sus bisnietos y tataranietos, quienes custodian su memoria. José María Velasco se casó con María de la Luz Sánchez Armas y tuvieron varios hijos. Tuvo un hijo varón que se llamaba Francisco Velasco Sánchez Armas y tuvo como 5 hijas más, de las cuales solo 2 tuvieron familia. Una de ellas se llama Mercedes y la otra se llama Antonia. Mercedes se casó con Francisco Bustamante y por eso hay una familia Bustamante, descendiente del pintor. Y Antonia se casa con Carlos Altamirano, por eso también hay otra familia. Entonces, las familias que descienden del pintor básicamente son 3, los Bustamante, los Altamirano y los Velasco. Soy casi la única directa que queda. Mi papá creció con él en su casa hasta los 12 años de edad, que él falleció. Y nos platicaba dentro de la edad que él había vivido ahí, ¿no? Que pues era una maravilla, ¿no? Pero sí, de mis hijas, todas pintan, pero una sí pinta bastante. Y en la familia, por ejemplo, ahorita a Javier, que ahorita lo entrevistaron, él también es de familia, su mamá es mi prima, y la mamá de ellos pinta maravilloso. Tenemos un árbol genealógico fenomenal, con más de 2.500 personas, desde el pintor, desde los papás del pintor, ¿sí? Desde los papás del pintor hasta la fecha.
hasta la fecha, digo, los chicos que van naciendo, ¿no? Hay niños que pintan, yo tengo de nuestra generación, los tataranietos pintamos varios, de los bisnietos también hay una persona viva, es una Bustamante que pinta y lo hace precioso, y por ejemplo, o por genes, lo sigue haciendo la familia. Lo sigue haciendo la familia y no es fácil tener una figura tan grande y poder, pues si quiere emular algo, ¿no? El apellido y el ADN de Velasco no se diluyeron en los libros de historia. Hoy en día, sus bisnietos y tataranietos fungen como sus custodios de su memoria y en muchos casos han continuado con la creación y promoción cultural. Primero que nada es una bendición, ¿no? Porque es algo que no se escoge. Sin embargo, me siento muy agradecido por haber descendido de esta familia llena de artistas, de valores, sobre todo de muchos valores de la familia. Y bueno, pues con mucho cariño. Siempre ha sido una familia muy unida y mucho cariño entre todos, ¿no? De generación en generación. Uno es el que hay que documentarse y el esfuerzo, ¿no? O sea, yo creo que el valor que tiene él es que no solamente la habilidad para pintar, sino que era estudiado, ¿no? O sea, y el hacerte experto en qué materia, y conocer de lo que haces y lo que tiene, porque él pintaba plantas, pero porque las conocía y porque las estudiaba, y por eso le llaman el científico pintor. Entonces el hijo varón fue mi bisabuelo, que fue Francisco Velasco Sánchez. Mi abuelo, o sea, hijo de Francisco Velasco Sánchez, nada más tuvo un hijo y 3 mujeres. Él fue el único hombre. Entonces, como ves, somos nada más una rama, la que venimos del pintor. Me tocó ver en la casa de mi abuelo, Miguel Bustamante Velasco, obra del pintor, de José María. Él heredó un óleo muy grande de una peña. De hecho, la casa de mi abuelo se construyó alrededor de ese cuadro, que era un cuadro muy grande. Todo el ambiente de la villa que él eligió como su casa, como su domicilio hogar, pues fue también, yo heredé todo eso. Mi abuelo tenía su consultorio a una cuadra de la basílica, pues toda la cultura que hay ahí alrededor. Varios de sus tataranietos se han dedicado a las artes plásticas, la fotografía, la arquitectura, restauración de arte, agronomía, botánica. Han demostrado que la mirada geométrica y estética de Velasco es un rasgo genético. Yo estudié agronomía, estudié botánica, un poquito de zoología también. Y en las pláticas familiares siempre salían temas, historias más cotidianas, digamos, pero también entre esas pláticas nos comentaban los estudios que hacía José María Velasco de botánica. Él ilustró libros de botánica, hubo por ahí una serie de publicaciones periódicas de botánica. Yo crecí también en una familia donde teníamos mucho contacto con el campo. Mi abuelo, nieto de José María Velasco, era médico. Entonces crecí también muy cerca de gente estudiosa. Yo me interesé por el campo, en especial en la parte de agronomía. Y ahora relaciono muchas cosas porque veo las ilustraciones de botánica de las familias botánicas solanáceas, etcétera, y las relaciono mucho, las conozco y las veo en sus diseños científicos. Él era dibujante científico, entre otras cosas. Para Temascalcingo, José María Velasco es el eje del orgullo cultural. Cada año le rinden homenaje en el día de su nacimiento y su muerte.
En el Centro Cultural José María Velasco, ubicado en el centro del municipio de Temascalcingo, las nuevas generaciones aprenden pintura, música y danza inspirados por el maestro paisajista. Aquel niño que miraba las nubes en el Estado de México logró lo que pocos, hacer que su tierra natal fuera eterna a través del arte, dejando un legado familiar y cultural que se niega a desaparecer. Y también sabemos que José María Velasco pues estudió, plasmó por medio de sus pinturas pues la industrialización de nuestro México. Vemos la fábrica de la hormiguita, que es un cuadro que aparentemente es una obra de arte, pero es un estudio de la industrialización de México. Vemos de un lado una fábrica y del otro lado el bosque. Todo ese cambio, toda esa transformación, toda esa evolución que va viviendo México. José María Velasco demostró que el arte y la ciencia pueden ir de la mano. Sus pinturas son obras de arte hermosas, pero también son documentos históricos y ecológicos de gran valor. Gracias a sus cuadros, hoy podemos saber exactamente cómo eran el agua, las plantas y las montañas de México antes de que la gran ciudad moderna los transformara para siempre.